hermanos. Pues bueno, hemos escuchado estos cantos que están sumamente hermosos en contenido y nos hablan, solamente nos hablan acerca de lo que Dios es y cómo nosotros, unos simples mortales, podemos estar confiando en la completa soberanía de Dios. Eso es gigante, hermano, muy gigante. Antes de comenzar, quiero hacerles dos comentarios muy importantes con respecto a lo que estaba diciendo mi hermano Jesús. Vamos a continuar con todos los estudios vía internet, entre tanto las autoridades no dispongan algo contrario. En sometimiento a ellos es que estamos haciendo las cosas de esta forma, y quiero que vean cómo está el salón en donde comúnmente nos congregamos. ¿Cómo está? Totalmente vacío, mis hermanos. Y por eso le doy gracias a Dios, porque vemos que hay obediencia y hay sometimiento a Dios en primera instancia, reconociendo que todas las cosas son para la gloria de nuestro Dios. La segunda cosa que quiero comentarles, esta transmisión, especialmente a partir de hoy y en adelante, entre tanto las tengamos en este formato, esta transmisión va a estar muy lenta y de repente se va a cortar por una sola razón, mis amados hermanos, que hay muchos conectados a la red, muchos, y no nosotros aquí, porque aquí solamente hay dos dispositivos, el que transmite y el que uso. Así que es por la cantidad de los que están viendo el video, eso hace que vaya menguando un poquito la transmisión, pero oremos al Señor para que pueda tener esta transmisión una fluidez necesaria para que la predicación de esta mañana pueda entenderse con mucha puntualidad. Bueno, hermanos, la semana pasada yo les hablaba acerca de cómo debe de reaccionar un cristiano ante el COVID-19 o ante una situación mundial como la que estamos viviendo. ¿Cómo debe de reaccionar un cristiano? Y bueno, lo vimos allá en la carta que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 4, la primera carta de Pedro en el capítulo 4, y vimos que dice la carta en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Bueno, yo les comentaba, les expliqué todo esto de que las cosas se acercan, pero especialmente, hermano, yo te decía que la venida de Cristo por su iglesia está más cerca hoy que hace 2000 años. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque ya pasaron 2000 años, nada más por eso. Entonces, pero todo esto, hermano, aunque hay muchas cosas acerca del COVID y es más el miedo, eso sí destruye cualquier nación, el miedo. Lo importante es que nosotros acudamos a Dios, sed prudentes. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero prudente. ¿Por qué prudente? Pues tomar las medidas necesarias, pero aquí el texto nos dice que seamos prudentes para la oración. Entonces voy a estar constantemente poniendo este tiempo en manos de Dios. ¿Por qué? Pues porque a mí también me puede entrar ansiedad por lo propio que está pasando, porque hace 8 días, increíblemente, las tiendas departamentales aquí en Toluca estaban abarrotadas de gente y ya con algunos insumos agotados. Si tú vas a una farmacia ya no vas a encontrar gel, ya no vas a encontrar cubrebocas, ya no vas a encontrar cosas elementales que se necesitan, pero ¿gracias a qué? A que la gente no está siendo prudente. Pero a nosotros nos mandan a ser prudentes en la oración. Entonces, también durante la semana estuve dándoles varios puntos importantes en los cuales tenemos que estar meditando, y es
en nuestra propia santidad. Continúa diciendo el texto, versículo 8, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Esto también lo veíamos parte de esto la semana pasada. Y este amor, hermano, es el amor que ha sido depositado en nuestros corazones en el momento en el que creímos. El amor de Dios se debe de ir perfeccionando en cada uno de nosotros para poder, obviamente, preocuparnos por los demás. Y cuando yo me preocupo por los demás, estoy siendo prudente. ¿Por qué me preocupo por los demás? Pues porque no voy a ir a comprar muchos litros de gel antibacterial, no voy a ir a abarrotar las tiendas para dejarlos sin cloro, para limpiar la casa, para limpiar la ropa, no voy a ir a abarrotar las cosas elementales para la despensa, esperando que se me echen a perder. Soy llamado a la prudencia, ¿notaste? Y con este amor, pues obviamente pensando en el prójimo para que el que no tiene, pues alcance a tener. Y más aún, el que no tiene alcance a tener, y si tú tienes la oportunidad, esto se los decía yo durante la semana, si tú tienes la oportunidad de ayudar a alguien, lo puedas hacer. Vamos a quedarnos en este punto del amor y vamos a dar un brinco abrupto, un brinco muy abrupto al profeta Isaías en el capítulo 6. Seguimos con el mismo tema, hermano. ¿Cómo debe de reaccionar un cristiano ante una contingencia como la que estamos viviendo? Esta no es la primera que en particular a mí me toca vivir. Ya me tocó vivir, o a varios de nosotros ya nos tocó vivir, la epidemia también en el 2009 de la influenza. Pero no dejemos de ver algo muy importante. Lo que está sucediendo en la Ciudad de México con el brote del sarampión. El brote de sarampión ese sí es más peligroso que el COVID-19, tal vez un poco menos contagioso, tal vez un poco menos, que tiene su gran nivel de contagio, pero allá ya hay varios casos y ese sí es mortal. Y más para los niños, ellos son mucho más vulnerables a esto. Y esto está pasando ya en la Ciudad de México. Según los especialistas, se puede contagiar solamente el virus del COVID por medio de las mucosas que tenemos, lágrimas, saliva, el moco nasal. Y cuando hablamos, según los especialistas, dicen que el virus no llega más allá de 1 metro, cuando mucho 1,5 metros. Y por eso se recomienda guardar la distancia para no caer en contagios. Es altamente contagioso, no así para todos pudiera llegar a ser mortal. Dicen los especialistas que es un virus pesado, por eso no llega más allá de 1,5 metros. Pero el sarampión, este sí es un virus muy, muy, muy ligero que se lo puede llevar el viento y contagiar a otro. Así de peligroso es. Entonces, por eso tenemos que ser prudentes, hermano, muy prudentes. Con esto en mente de la prudencia y cómo debe de reaccionar un cristiano ante una contingencia como esta, es que tenemos que ver qué es lo que dice el profeta Isaías. El profeta Isaías nos va a hacer 4 específicas recomendaciones tocante a lo que tenemos que hacer. 4 específicas recomendaciones tocante a lo que tenemos que hacer o qué es lo que debe de hacer un creyente, alguien que ha confiado plenamente en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de entrar de lleno, mis amados, quiero rogarles por favor que me acompañen a hacer una oración y poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Eterno Padre, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder seguir usando este púlpito para poder enseñar tu hermosa palabra con la mayor puntualidad posible y llevar a través de ella consuelo y conciencia a nuestros hermanos de qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Tu hermosa palabra nos instruye, Señor, y fortalece nuestra fe de tal forma
que todo esto que está pasando no nos desvíe de lo que principalmente nosotros como creyentes debemos de estar haciendo. Por favor, Señor, úsanos para que tu nombre sea exaltado y glorificado por encima de cualquier cosa. En el nombre de Jesús te lo rogamos, eterno Padre. Amén. Vamos a estudiar el profeta Isaías en el capítulo 6, versículos del 1 al 8, y dice así: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos, y de los umbrales a la voz del que declamaba, y a la voz y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundo habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Es un texto hermosísimo, hermano. Es un texto que nos llama a tener tiempo de adoración y de devoción a Dios. Es un texto que nos va a enseñar cómo debemos de tener nosotros una adoración correcta hacia Dios. Una adoración correcta hacia Dios. Y como lo dije hace un ratito, lo vamos a ver en 4 puntos. 4 puntos. Y te los voy a ir dando uno por uno. Desde un principio sabemos que hay muchas opiniones acerca de cómo se debe de llevar la adoración. Hay muchas opiniones tocante a esto. Y por supuesto que no es nada nuevo. Pero la cuestión real aquí es si Dios tiene una opinión respecto a este asunto. Dicho de otra forma, una cosa es lo que tú crees que se debe de hacer, y otra cosa muy diferente es lo que Dios está pidiendo que se haga. Aquí no es como decía aquel: a mi manera. Así no es. ¿Por qué no es a tu manera? Porque Dios lo ha dejado con mucha precisión. ¿Le importa entonces a Dios cómo lo adoramos? Pero por supuesto que sí. ¿O es una especie de deidad liberal a la que no le importa cómo lo adora su pueblo? Por supuesto que no, porque Dios no es un Dios liberal. Dios nos ha dejado establecido con mucha puntualidad cómo es la forma en la que debe de adorarse el nombre de Dios. En las Escrituras encontramos, y estas nos revelan a Dios mismo, y cómo le importa cómo debe de adorarse su santo nombre. Si nosotros vamos al libro de Levítico, al capítulo 10, versículos del 1 al 3, vamos a encontrar que Dios había estipulado ya una forma específica de cómo se debería de adorar. Y hubo unos personajes que quisieron hacerlo a su manera. Y vean lo que les pasó. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, eran sacerdotes, por lo cual tenían el derecho de ofrecer sacrificios a Dios en adoración. Pero ellos hicieron lo que Dios no les había encomendado hacer. Ofrecieron fuego extraño en el altar, y debido a ello fueron consumidos.
Es evidente pues que Dios tiene una opinión con respecto a la adoración. Él es un Dios celoso, un Dios que nos ama, pero un Dios que también instruye y manda a su pueblo cómo debe de hacer las cosas. Dios no nos deja así, al ahí te vas, ahí ingéniatelas para saber cómo debes adorarle. No, hermano. No, por supuesto que no. Y podríamos hacernos alguna pregunta. ¿A dónde debemos recurrir para recibir instrucción de cómo debemos adorar a Dios? Y obvio, la Biblia es el único medio que nos enseña correctamente lo que debemos hacer para adorar a un Dios vivo y verdadero. O voy a ser más puntual, al Dios vivo y verdadero. Las Escrituras son, según la confesión de los reformadores, normas non normata, que quiere decir la norma de las normas sobre la cual debemos de regirnos para hacer tal o cual cosa, según lo que la propia Escritura enseña. Entonces vamos a ver 4 puntos. El primero es una verdadera visión del Dios vivo. Segundo, debemos ir a la confesión de pecados. Tercero, debemos de proclamar el Evangelio. Y cuarto, necesitamos una respuesta. Todo esto tiene que ver con lo que nos está pasando hoy, hermano. ¿Por qué razón? Porque esto que nos está pasando no debe nunca jamás de quitar de nuestra mente que debemos adorar a Dios en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Bajo cualquier circunstancia debemos adorar a Dios. Por favor, hermano, mi hermano Mauricio trajo unos cantos hermosísimos, llenos de contenido tanto teológico como contenido de esperanza y de consuelo a nuestros corazones. Por eso es importante que nosotros acudamos a la Biblia para ver qué es lo que Dios pide de nosotros. Isaías en el capítulo 6, versículos del 1 al 8, nos brinda una ilustración de la verdadera adoración. Nos enseña lo que Dios espera que su pueblo haga tocante a la oración. Ante todo, el profeta Isaías experimentó una teofanía, una visión del Dios vivo y verdadero. Y si hemos de adorar a Dios, Él quiere que lo hagamos también en la forma en que Él es, por lo que Él es. Isaías relata que en el año de la muerte del rey Usías, versículo 1, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El trono es símbolo de realeza y de soberanía. Vaya, 2 cosas importantes que nosotros nunca debemos de quitar de nuestra mente. ¿En dónde está Dios? ¿Te acuerdas la oración del Padre Nuestro que el Señor Jesús hizo como modelo para que sus discípulos aprendieran a orar? Padre Nuestro que estás ¿dónde? En el cielo. Y después le dijo, santificado sea tu nombre. Tenemos que aprender a orar como Dios manda. ¿Qué debe de aprender a ser un cristiano en medio de esto? Ser prudente, ¿para qué? Dijo Pedro, para la oración. Para la oración. Entonces, primero que nada, para poder tener una correcta adoración a Dios, yo tengo que saber dónde está Dios. En un trono alto y sublime, que el trono representa realeza y soberanía, lo cual indica que Él está sentado en el trono y significa entonces que Él es rey, escucha, que Él es rey y juez. Él es rey y juez al mismo tiempo. Con esto entonces podemos notar que representa la autoridad y la justicia de un juez. La autoridad como rey y la justicia de un juez. Pero hay más. Pues aquel cuyas faldas llenaban el templo no está solo,
según dice el versículo 2. No está solo. Nos dice que por encima de él había serafines. Hay niveles, ahora sí que hay niveles, hermano. Allá en el cielo también hay niveles. Hay ángeles, arcángeles, serafines, terafines y todos los fines que pudieras imaginarte, allá están. Aquí están solamente revelados lo que nosotros sabemos, lo que nosotros necesitamos saber, nada más. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. 6 alas de estos serafines que literalmente significaban llamas ardientes. Tienen mucho simbolismo. Las alas con las que cubrían su rostro sin duda indican humildad. Para no ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, para no ver a Dios con humildad, en tanto que las que cubrían los pies representan pureza. Se están cubriendo porque hay pureza, para no profanar el lugar en donde están. Los serafines sabían en presencia de quién estaban y no se atrevían a mirar su rostro. ¿Notas qué es lo que está viendo Isaías aquí? Por eso esta es una teofanía y es una ventana. Le enseñaron a Isaías una ventana de lo que hay allá en el cielo. Le dejaron ver tantito de lo que hay allá. Estas criaturas con alas no se limitaban a volar. Suspendidas en el aire, en silencio, se daban voces una a la otra y decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Qué frase tan potente, hermano. Esta misma frase la encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 4, versículos del 1 al 11. Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 11. Después de esto miré. Está Juan en una visión. También a Juan le permitieron ver algo del futuro. Escucha. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Le abrieron la puerta para que se asomara y para que pudiera ver qué grande es el Señor. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta, o sea, una vocesota, que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. ¿Notas cómo es una visión similar a la de Isaías? Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, semejante, mas no que fuera eso, parecido a. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos, con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir:
Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Notas? En el entendido perfecto entonces de que nosotros, la iglesia, somos una extensión del cielo, ¿qué debemos hacer? La iglesia tiene instrucciones precisas de cómo se debe de adorar a Dios. No es como tú quieres. Dios lo ha dejado preciso. Instrucciones precisas para que la iglesia lo haga. Y por supuesto, hermano, la intención en todo esto es que en medio de todo este vorágine de información y de flashes que luego mandan en las redes sociales y parece que se está acabando el mundo y te asomas afuera de la puerta de tu casa y dices, hijo, sigue todo igual. No te distraigas de lo que realmente tenemos que estar haciendo. Una adoración correcta a nuestro Dios. Una adoración correcta a nuestro Dios. Así que regresamos a nuestro pasaje. Estas palabras santo, santo, santo se conocen como el trisagio. Son un trisagio. En el lenguaje hebreo no hay forma comparativa o superlativa adecuada, por lo cual se hace uso de la repetición para afirmar algo. Entonces lo que está diciendo es que es santo, santo, santo. Dios es santísimo, dicho de otra forma, traducido al lenguaje actual nuestro. O Dios es muy, 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 muy santo, tratando de expresarlo con la mayor puntualidad posible. Encontramos nuevamente este patrón, como ya lo vimos allá en Apocalipsis 4:8. No vayamos allá. La iglesia primitiva encontró una referencia a la Trinidad. Y así lo analizamos nuevamente con la perspectiva del Nuevo Testamento. Sin duda podemos entender esa afirmación, de modo que el punto central de esta estructura parece ser el énfasis de que Dios es santísimo. En Él no hay un ápice de pecado. ¿Cierto? Es como en el Nuevo Testamento cuando dice, de cierto os digo. Está afirmando lo que está diciendo. Como mismo en Apocalipsis dice en el 3:5, no será borrado el nombre del libro de la vida. El énfasis en el texto griego es no, nunca jamás, o no puede ser borrado. En nuestro castellano, como está la traducción, da así como a entender que pudiera llegar a ser borrado, pero el énfasis en el texto griego es no puede ser borrado. Algo así por el estilo es estas palabras. Son un énfasis profundo de que Dios es santo, santo, santo. ¿Cierto? La santidad de Dios hace referencia a su separación de la creación, dicho de otra forma, a la trascendencia de Dios. Ahora, a la trascendencia de Dios. La creación no puede contener a Dios. Pensando en eso, hermano, y esto debe de darte mucho consuelo, ¿tú crees que a Dios se le está escapando esto de las manos? ¿Tú crees que Dios dijo, ya se me contaminaron todos estos, se nos van, no, hermano, no. Habla de esta santidad, de esta trascendencia de parte de Dios. Nosotros somos finitos, Él es infinito, Él es trascendental. Su santidad revela la diferencia y el infinito contraste entre su naturaleza y la nuestra. La naturaleza de Dios y la nuestra. Alec Motyer, está medio raro el apellido, le hubieran puesto Pérez, más fácil. Define la santidad como la majestad moral total y única de Dios. ¿Escuchas otra vez? Define la majestad de Dios. No es cierto, define la santidad como la majestad total y única de Dios. Que esta expresión tan maravillosa
La majestad moral de Dios es total y no tiene rival de ningún modo. Como también lo dice E.J. Young, sugiere que la santidad es la totalidad de la perfección divina que separa a Dios de su creación. Aquello que casi trasciende nuestra definición es lo que hace que Dios sea Dios. La santidad incluye todos los atributos de Dios. La santidad es lo que define a Dios. Fin de la cita. Entonces, hermano, ¿qué tengo que hacer yo en medio de todo esto? Comprender quién es Dios. Si yo no comprendo quién es Dios, ¿dónde está Dios? Mi vida es un papalote. ¿Y qué característica tiene un papalote? Es llevado por todos lados. Para donde vaya el viento, para allá se va. ¿No es cierto? Y es arrastrado. Y por más que cuando ya un papalote está muy lejos, tú lo quieres regresar y no puedes. O se revienta el hilo, o deja de hacer aire y se cae. Y no regresó el papalote. Si nosotros no tenemos una completa comprensión de quién es Dios y dónde está Él, voy a dejar de adorarlo. O voy a adorarlo como yo creo que es. Y como dice Tozer, eso es idolatría porque te lo estás imaginando. Lo estás haciendo por ignorancia voluntaria. Y como lo he dicho muchas veces, ¿por qué es ignorancia voluntaria? Porque tenemos la palabra de Dios completa, el canon bíblico cerrado para poder hacerlo de una forma correcta. Entonces, la adoración tiene componentes tanto objetivos como subjetivos. Desde luego la adoración es subjetiva. Hay una experiencia personal e individual que se experimenta en la adoración, pero las Escrituras también dejan claro que la experiencia subjetiva de la adoración debe predicarse sobre la verdad objetiva del Dios vivo y verdadero. El Dios que se ha revelado en las Escrituras para nuestro beneficio. ¿Sí? Me preocupa que la iglesia normal y corriente, me preocupa que en la iglesia normal y corriente, el Dios de la Biblia nunca llegaría a conocerse al observar nuestra manera de adorar. Eso es preocupante. George Hunter sugiere que la iglesia prosperará. No, perdóneme, lo leí mal, perdóneme. Sugiere que una iglesia próspera, lo leí totalmente mal, debe practicar la adoración de celebración por dos razones. Uno, para proporcionar una celebración con la que los precristianos se puedan relacionar y a la que encuentren significado. Y dos, para eliminar el factor de espanto, de modo que se brinde un servicio al que nuestros miembros quieran venir a adorar. Así que, hermano, para poder tener una adoración correcta, para que yo no me desvíe con lo que está sucediendo en el mundo, debo de saber quién es Dios, dónde está Dios y lo que Dios exige de cada uno de nosotros con mucha puntualidad. Segundo punto, para poder tener una adoración correcta y ser muy coherente con lo que Dios demanda en su santa palabra, tenemos que tener confesión de pecados. Confesión de pecados. Y confesión de pecados es muy interesante porque en todo esto que nosotros estamos viviendo hoy, no vayas a pensar que esto es juicio de Dios. El juicio está reservado, muy reservado para los que no obedecen, muy reservado. Pero aquí en Isaías, en el versículo 5 dice: entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor
de los ejércitos. Tenemos que aprender a confesar nuestros pecados. Hermano, dice Crónicas, si mi pueblo que mi nombre invoca se humilla, humíllate, hermano, humíllate. Mira, he pensado tanto en tantos errores que cometemos y a veces queremos culpar al COVID-19 y la culpa no es del COVID, la culpa es nuestra en su totalidad. He visto algunos mensajitos tontos en WhatsApp y muchos en Facebook, que así como están pidiendo que la gente no salga, también deberían de pedirle a los bancos que detengan las deudas. Deberían de pedir que no se pague la luz, que no se paguen no sé qué tantas cosas. Espérame, ¿sabes qué pasaría con todo eso? Se detiene la economía. Si así hay rumores de que México va a estar en una recesión económica, nada más 2 años. El año pasado no creció absolutamente nada la economía, entonces es 19, 20 y 21. ¡Wow! Llevamos una pérdida del Producto Interno Bruto del 6%, de tal forma que hoy el dólar vale 24 pesos. Si nuestro peso estaba devaluado, entendamos esto, hermano. Por favor, no pongamos tonterías. Y si tú no puedes pagar es porque adquiriste deudas y eso es pecado delante de Dios. Adquiriste deudas no pensando nunca en que podría llegar a pasar esto. Así que no pidas cosas absurdas. Mejor ve y confiésale tu pecado a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer en medio de todo esto. Pedirle perdón a Dios. La adoración auténtica no solo comienza con una verdadera visión del Dios vivo, sino que además nos lleva a la confesión de pecados, tanto individual como colectiva. Me da mucho gusto que esté mi hermano, el pastor Jesús Cano aquí. Mucho gusto me da. Y me da mucho gusto que seamos los dos los que estamos al frente de todo esto, con la única intención de darte confianza a ti, iglesia, que no te deshilaches en el camino. Pon los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Tienes que aprender a saber dónde está Dios, lo que Él es. Y por lo que Él es, entonces confiésale tu pecado. Y tal vez usted que va a escuchar este mensaje y sea la primera vez que nos conoce vía este video. ¿Qué suena? ¿El micrófono? Entonces soy yo, perdón. Si Dios es santo, tenga por cierto esto: Dios no tiene ni un ápice de pecado, pero Él sí condena el pecado. Y si usted no confiesa su pecado delante del trono santo de Dios, usted recibirá el juicio, porque recuerde que el trono representa también juicio del juez. Y si usted es hallado culpable, usted va a recibir el castigo por esa culpa. ¿Qué debe de hacer una persona ante esto? Póngase a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con Dios. Isaías se encontró perdido cuando vio al Dios vivo y verdadero en su santidad. Llegó a conocer la naturaleza majestuosa y moral de este Dios y vio la justicia y la santidad divinas. Como resultado, Isaías vio automáticamente la magnitud de su propio pecado. No podía verse a sí mismo, sino como un pecador perdido, desechado y humillado. Dicho de otra forma, se vio condenado a la muerte eterna. Así se vio Isaías.
¿Y usted cómo se ve? ¿Usted cómo se ve? ¿Seguro que soy yo? ¿Es que soplo muy duro o qué? Siento como que si esto sigue, no, friend, está bien. Entonces déjalo, si soy yo, escupo demasiado fuerte. ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo debe de reaccionar entonces usted tocante a esto? Por eso hablé de que Dios está al control de todo. Al control absoluto de todo. Él es santo, es trascendente a su creación. Él dejó establecido cómo se le debe de adorar. Pero también está diciendo que debe de haber confesión de pecado. Y si usted es hallado culpable delante de Dios, usted recibirá el justo castigo a eso que usted cometió. Y nada más quiero que tenga consciente esto. El gran juez es Dios. Esto es aquí en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es Cristo. A Él le fue otorgada toda la autoridad. Y si usted despreció a Cristo, usted está en problemas. Ante esta pandemia del COVID-19, lo que usted tiene que hacer es acudir a Cristo para el perdón de sus pecados. También debería de suceder en nuestra adoración esta confesión de pecados. Si no llegamos a estar frente a frente con nuestro pecado como individuos y como congregación, no hemos visto a Dios y tampoco le hemos adorado. Pues cuando conocemos a Dios en la adoración, nos vemos como Dios nos ve. Nos vemos como pecadores. El rey David, ¿qué hizo allá en el Salmo 51? Salmo 51. ¿Cómo se vio a sí mismo el rey David? Salmo 51, versículos del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Así se vio a sí mismo el rey David, como un vil pecador. ¿Cómo se ve usted? Por eso, para poder tener una adoración correcta, usted debe de venir a Dios clamando el perdón de sus pecados. ¿Qué debe de hacer usted frente a esto? Esta pandemia que estamos viviendo, pídale perdón a Dios. Esta es mi mejor recomendación como pastor de esta iglesia. Tercer punto. ¿A dónde nos lleva al tener una adoración correcta? Escucha esto, a proclamar el Evangelio. ¿Qué debemos hacer nosotros los cristianos frente a esta pandemia mundial? Proclamar el Evangelio, hermano. No te quedes callado. Proclama el Evangelio. Es la gran oportunidad que Dios nos está dando. Mira, hermano, la semana pasada yo les confesé que yo tenía cierto temor de cerrar. ¿Te acuerdas que les dije? Y te dije por qué tenía cierto temor. Porque presiento o presentía, hoy ya no, hoy no, hermano. Dios habló a mi vida por medio de este texto durante la semana. Yo presentía que cerrando y teniendo un culto a puerta cerrada como estamos ahorita, lo más probable es que muchos de ustedes se pierdan en el camino, porque no tienen un concepto claro de Dios.
El asistir a una congregación con doctrina reformada no te hace mejor que los demás, si verdaderamente tu vida no refleja a Cristo. Hoy descanso en esto, hermano. ¿Por qué? Porque he entendido también que en medio de todo esto la iglesia es zarandeada y que no va a pasarle nada a la iglesia que Dios no quiera que le pase. Y si no regresan, gloria a Dios. No porque yo no quiera que no regresen, sino porque ahí se va a demostrar tu fe, tu dependencia absoluta a Dios. Nada más por eso. Versículos 6 y 7 de nuestro texto. Los justos verán esto y temerán, y se reirán de él diciendo: y he aquí el hombre que no... perdóname, estoy leyendo otra cosa. Isaías 6. Entonces voló hacia mí uno de las serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Esto es inmenso. Y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Fíjate, hermano, ve lo que nos está diciendo aquí el texto. Entonces voló hacia mí uno de los serafines y con un carbón encendido en su mano. ¿De dónde sacó el carbón encendido? Del altar. Provisión divina, hermano. Provisión divina. Tú no puedes hacer nada si Dios no te provee. No fue un carbón que sacaron de cualquier fogatita ahí que alguien hizo para limpiarle los labios a alguien. No, es un carbón que descendió, que agarró un serafín y lo trajo para que fuera limpiado Isaías. Y con él tocó su boca, con ese carbón, y no lo quemó. Decía mi mamá antes que por andar de grosero nos iban a quemar la boca, o nos iban a lavar la boca con jabón. Hermano, aquí fue con un carbón, pero con un carbón que tomaron del altar donde está Dios. Y con ese carbón le limpiaron a Isaías su boca. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio. Nota lo que dice el versículo 7. Con esto he tocado tus labios y es quitada tu iniquidad. Confesó, lo perdonaron y ahora ¿qué hay que hacer? Dios perdona, hermano. Dios perdona. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Martín Lutero dijo: Isaías se vio primero como realmente era, como un pecador que estaba perdido, y después como alguien que conoce la redención. Lutero dijo: pero esto redundó en la salvación del profeta, que de tal manera fue lanzado al infierno para poder ser rescatado y rescatar a otros de la inmundicia de la ley a la pureza de Cristo, de modo que solo Él pudiera reinar. Aquí ahora se produce una resurrección de los muertos. Esto también debería de suceder en nuestra adoración. Para una verdadera adoración es necesario ver al Dios vivo y verdadero, y después vernos a nosotros mismos como realmente somos en nuestro pecado.
Al acudir a Dios en confesión, experimentaremos la visualización y proclamación de la redención. Esto le pasó a Isaías allí en el capítulo 6. Nuevo Testamento, hermano. ¿Dios nos limpió con un carbón? Nos limpió con la sangre de Cristo que descendió del altar de Dios. Murió por nosotros en la cruz. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Murió para limpiarnos de nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Vaya, la provisión de Dios aquí fue con un tiesto. A nosotros fue con la sangre de Cristo. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Nadie que no haya entendido el Evangelio y alguien que no sea realmente salvo, que viva engañado, nunca podrá proclamar el Evangelio. Nunca. Nunca. Yo predico el Evangelio por amor a Dios y por amor a las personas, porque si las personas no escuchan el Evangelio, ¿cómo podrán venir? Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 10. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo sabrán si no hay quien les predique? Y una persona que no ha experimentado el perdón de Dios jamás irá y proclamará aquello por lo cual fue beneficiado. Jamás. Hermano, en medio de todo esto, no te metas como ratón debajo de la cama hasta el fondo y que nadie te pueda agarrar. Sí, quédate en tu casa y toma las precauciones debidas, por favor. No estoy diciendo que violentes la ley. Estoy diciendo que tengas el valor de salir y predicar el Evangelio. Eso es lo que estoy diciendo. Nota la respuesta que hay a todo esto que Dios le enseñó a Isaías en el versículo 8. Nota la respuesta. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién iré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: he aquí, envíame a mí. ¿No es cierto? ¿Quién va a ir a predicarles? La gente se está muriendo por el COVID-19. Ruego a Dios, hermano, porque la iglesia en México no se espante y se quede metida como ratón abajo de una cama. Del otro lado del mundo, las cosas no están tan sencillas. Para nada están siendo sencillas. Todo esto, hermano, en mi visión, aclaro, en mi visión, tiene que ver con muchas cosas. En Francia no puedes predicar el Evangelio. Si tú predicas el Evangelio en la calle y una persona se siente ofendida por ti o hostigada por lo que estás diciendo, puede llamar a las autoridades y te llevan a la cárcel. A tus hijos no los puedes adoctrinar, aunque tengas el homeschooling. El gobierno tiene un sistema de estudio. Y ese sistema de estudio es que los niños, todos los niños por ley a la edad de 3 años deben de ir a la escuela. No lo llevas a la escuela, entonces el gobierno provee lo que tú le tienes que enseñar. No lo puedes adoctrinar. Si tú lo adoctrinas, el gobierno te los quita. Así de complicado es. Así que, hermanos, nosotros vivimos en un oasis. En un oasis vivimos. ¿Quién irá a predicarles a aquellos que están mal? Los del COVID, los del sarampión, los del cáncer, los del alcoholismo, la drogadicción, los del homosexualismo, los del movimiento femenil. ¿Quién les va a ir a predicar? Tú y yo tenemos la solución para ellos. Es el Evangelio de Jesucristo.
¿Qué respuesta va a tener la iglesia ante todo esto? De verdad, hermanos, que no estamos nada conscientes de lo que Dios está haciendo, y a veces nuestra vista es pero demasiado corta. Andamos haciendo viscos, lo único que vemos es nuestra narizota, no vemos más allá de las cosas. Tenemos que aprender a estar dispuestos y disponibles a predicar el Evangelio bajo cualquier circunstancia. ¿No es cierto? A nosotros nos fue encomendada la gran comisión. Mateo en el capítulo 28, versículos del 18 al 20. ¿No dice eso? Acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y todo lo que hay en estos 12. Id pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso enseña la hermosa palabra de Dios. No la rehuses, hermano. No rehuses el salir y predicar el Evangelio. Hoy aprendimos 4 cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer en medio de todo esto. 4 cosas. 1, tenemos que aprender a tener una visión correcta de Dios. 2, tenemos que tener confesión de pecados. 3, tenemos que proclamar el Evangelio. Y 4, tenemos que tener una respuesta a todo esto. No podemos hacer caso omiso, hermano. Hay una necesidad y es real. Esto es lo que tenemos que aprender a hacer. Y hermano, yo ruego a Dios porque Dios te fortalezca en medio de todo esto y nos podamos ver de regreso en cuanto esta contingencia termine. Así que vamos a orar y vamos a terminar este servicio. Eterno Padre, te damos muchas gracias por tu hermosa bondad, Dios. Ayúdanos a tener una visión clara de lo que eres tú, de quién eres tú, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado y la necesidad tan grande que tenemos de perdón de este. También, Dios, ayúdanos a saber que ahora tenemos una preciosa y grandiosa responsabilidad, que es predicar el Evangelio. Padre nuestro, fortalece la Iglesia Universal. Fortalécenos, Dios, para no desistir en este tiempo. Que no caigamos en una histeria innecesaria. Todo lo que está haciendo el gobierno es para prevenirnos solamente. Y que sepamos que tú eres soberano y que no nos va a pasar nada que tú no quieras que nos pase. Señor, ayúdanos a estar conscientes de esto, pero también, Dios, ayúdanos a estar conscientes de la necesidad tan grande que tiene la gente de conocer a Cristo, de conocer el Evangelio. Y los únicos responsables de hacérselos saber somos nosotros. Señor, que tu Santo Espíritu sea con nosotros, que nos fortalezca para poder cumplir con esta preciosísima tarea. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias una vez más por la tecnología. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y recuerden estar atentos a los anuncios que estamos